libro Una voz presenta Grandes Esperanzas, una novela escrita por Charles Dickens, narrada con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 11. Capítulo 38. Si después de mi muerte aquella tranquila mansión de Richmond recibiese algún día la visita de los espíritus, entre estos se encontraría también el mío, indudablemente. Oh, cuántas noches y días mi inquieto espíritu la visitó mientras Estela vivió en ella. Donde quiera que se hallase mi cuerpo, mi espíritu nunca dejaba de vagar por aquella casa. Mrs. Branley, con quien vivía Estela, era viuda y tenía una hija algunos años mayor que ésta. La madre parecía joven y la hija, en cambio, vieja. Aquella tenía el cutis rosado y ésta amarillento. La madre era aficionada a la frivolidad y la hija a la teología. Disfrutaban de lo que se considera una posición social holgada y tenían relaciones tan adecuadas como numerosas. Poca o ninguna afinidad de sentimientos existía entre la madre y sus amigos y Estela, pero todos parecían estar de acuerdo en que la buena mujer necesitaba de sus amistades y éstas de ella. Mrs. Branley había sido amiga de Miss Havisham antes del voluntario encierro de la benefactora de Estela. Dentro y fuera de la casa, Mrs. Branley sufrí las mayores torturas que Estela pudo causarme. La naturaleza de mis relaciones con ella, que me colocaban en términos de familiaridad, pero no así en términos de favor, produjo en mí una profunda perturbación mental. Se servía de mí para atormentar a otros admiradores y aprovechaba la misma familiaridad que existía entre nosotros para reaccionar con desdén ante mi devoción por ella. Si yo hubiese sido su secretario, su mayordomo, su hermanastro, un pariente pobre o el hermano pequeño de su futuro esposo, no habría podido sentirme más alejado de mis esperanzas cuando más cerca de ella me hallaba. El privilegio de llamarla por su nombre de pila y de que ella me llamase por el mío resultaba, en aquellas circunstancias, un agravamiento de la prueba que tenía yo que sufrir. Y de la misma manera que me figuro que esto hacía enloquecer a sus demás admiradores, sé perfectamente que a punto estuvo de hacerme enloquecer a mí. Sus pretendientes eran innumerables. Sin duda, mis celos me hacían ver uno en cada varón que se acercaba a ella, pero aún sin esto había cortejadores más que suficientes. La vi con frecuencia en Richmond, tuve a menudo noticias de ella en Londres, la llevé muchas veces, junto con las Branley, a pasear en barca. Hubo meriendas, festivales, juegos, ópera, conciertos, excursiones, reuniones y toda clase de esparcimientos durante los cuales la perseguí con la más afanosa de las solicitudes, pero todas ellas supusieron para mí un padecimiento, una verdadera desventura. En su compañía nunca tuve ni una sola hora de felicidad, y no obstante me pasaba las 24 horas del día sin pensar en otra cosa que en la dicha de tenerla a mi lado hasta la muerte. En todo este periodo de nuestra relación, que duró mucho, como podrá verse, ella se acostumbró a expresarse con un tono que daba a entender que aquella nos había sido impuesta. Sin embargo, había momentos en que abandonaba ese tono y parecía compadecerse de mí. «Pip, Pip», me dijo cierta noche en que había adoptado esta actitud mientras estábamos sentados bajo una ventana en la casa de Richmond. «¿Nunca hará usted caso de las advertencias?» «¿De qué advertencias?» «De las mías». «¿Llamándome la atención para que no me deje atraer por usted, quiere decir?» «Quiero decir. Si no comprende lo que quiero decir es que no tiene discernimiento. ¿Es usted ciego?» Estuve tentado de contestar que muchos consideraban que el amor era ciego, pero no me atreví.
Por otra parte, sabía que ella no tenía más remedio que obedecer a Miss Havisham. Mi preocupación era que esta convicción me perjudicaría tal vez ante su orgullo y provocaría por mi causa una lucha rebelde en su corazón. En cualquier caso, contesté, últimamente no me ha hecho advertencia alguna porque esta vez usted misma me reescribió para que viniese. ¿Es cierto?, repuso Estela con su habitual expresión de indiferencia. Permaneció un momento contemplando el espectáculo imponente de la puesta de sol y añadió: «Ha llegado la hora en que Miss Havisham desea que yo esté siempre con ella en Satis. Usted tendrá que conducirme allí y volver a traerme aquí, si ese es su deseo. No quiere que viaje sola y se niega a recibir a mi sirvienta porque aborrece relacionarse con esa clase de gente. ¿Puede usted acompañarme?» ¿Y me pregunta usted si puedo acompañarla? Entonces, ¿puede? De ser así, pasado mañana. Pero tendrá usted que abonar mis gastos de bolsillo. Tal es la condición. ¿Está usted conforme? Sí, he de obedecer, respondí. Esa fue toda la preparación que recibí para aquella visita y para otras por el estilo. Miss Havisham nunca me escribió, ni vi jamás una sola línea escrita de su puño y letra. 2 días después fuimos a su casa y la encontramos en la habitación donde yo la había visto por primera vez. Inútil decir que la casa de Satis no había sufrido ningún cambio. Miss Havisham estaba aún más espantosamente encariñada con Estela que la última vez que las vi juntas. Empleo adrede la palabra espantosamente porque en verdad había algo tremebundo en la energía que puso en sus miradas y sus abrazos. Estaba fascinada por la belleza de Estela, el timbre de sus palabras y la soltura de sus ademanes. Por eso, al contemplarla se mordía los dedos, temblorosos, como si estuviese devorando la hermosa criatura que había criado. Después de contemplar a Estela, volvió hacia mí una mirada escudriñadora que parecía traspasar mi corazón y hurgar en mis heridas. «¿Cómo te trata, Pip?», me preguntaba repetidamente con el ansia de una bruja, a veces incluso en presencia de Estela, que estaba oyendo. Pero cuando nos sentamos por la noche junto al fuego vacilante, su actitud fue extremadamente fantástica, pues cogió a Estela de la mano y fue sonsacándole, a fuerza de referirse a lo que en sus cartas le había explicado, el nombre y condición de los hombres que la festejaban. Y mientras Miss Havisham se deleitaba con este relato del modo que sólo podía hacerlo un alma mortalmente herida y perturbada, descansaba la otra mano en su muleta y apoyaba sobre ella la barbilla, con los ojos centelleantes y la mirada extraviada, lo cual hacía que pareciese un verdadero espectro. Yo veía en ello, a pesar de lo desgraciado que me hacía sentir y de la amarga sensación de dependencia e incluso de degradación que despertaba en mí, la prueba clara de que Estela estaba destinada a descargar sobre la cabeza de los hombres la venganza de Miss Havisham y que no sería entregada hasta que ésta se hubiese valido de la joven para dicho objeto durante algún tiempo. Este era el motivo, en mi opinión, de que me la hubiese destinado de antemano. Al mandarla a presencia de la gente para atraer, martirizar y causar daño, Miss Havisham lo hacía con la perversa certidumbre de que se hallaba fuera del alcance de todos los admiradores y de quienes arriesgasen algo por ella perderían inevitablemente, y yo era torturado de la misma manera perversa, aunque al final me estuviese reservado el premio. Ese era el motivo, evidentemente, de que me rechazara y por el cual mi tutor se negaba a confesar que estaba al corriente de esas intenciones. Veía, en fin, a Miss Havisham tal como aparecía entonces ante mis ojos, y la inconfundible sombra de la lúgubre y malsana mansión donde ocultaba su triste existencia huyendo de la gloriosa luz del sol. Las bujías que iluminaban la habitación estaban colocadas en candelabros fijos en la pared, se hallaban a bastante altura del suelo y hacían que la atmósfera resultase aún más enrarecida. Cuando miré alrededor y contemplé su débil resplandor, que iluminaba apenas el reloj parado y las prendas nupciales arrugadas y apolilladas esparcidas sobre la mesa y por el suelo, y vi la fantasmagórica sombra de Miss Havisham reflejada en el techo y la pared por las llamas del hogar, descubrí en todo aquello algo semejante a un eco de la interpretación que mi pensamiento acababa de formar. Fijé entonces toda mi atención en la gran sala del otro lado del rellano de la escalera, y me pareció verlo escrito en las telarañas del centro de la mesa, en el movimiento de las arañas encima del mantel,
en las huellas de los ratones que iban a esconder sus diminutos corazones detrás de los paneles de madera y en las vacilaciones y los frecuentes saltos que hacían en su marcha las cucarachas. Durante esa visita se produjo una disputa entre Estela y Miss Havisham. Era la primera vez que las veía discutir. Estábamos sentados junto al fuego, como acabo de describir, y Miss Havisham aún sujetaba la mano de Estela, cuando la joven comenzó a desasirse poco a poco. Yo había contemplado la escena con muestras de orgullosa impaciencia más que de amor apasionado. «¿Qué?», exclamó Miss Havisham mirándola con ojos centelleantes. «¿Estás cansada de mí?» «No, solo estoy algo cansada de mí misma», contestó Estela separando su mano de la de Miss Havisham y, acercándose a la gran chimenea, se quedó pensativa contemplando el fuego. «Dime la verdad, ingrata», exclamó Miss Havisham al tiempo que golpeaba el suelo con su bastón. «¿Estás cansada de mí?» Estela la miró con expresión impasible y luego volvió a contemplar el fuego. Su graciosa figura y su hermoso rostro expresaban tan desdeñosa indiferencia por el salvaje ardor de la anciana que casi parecía cruel. «¡Tienes un corazón de piedra!», exclamó Miss Havisham. «¿Qué?», replicó Estela con frialdad. «¿Es usted la que me reprocha que sea insensible? ¿Usted? ¿Acaso no lo eres?», preguntó Miss Havisham con tono mordaz. «Tendría usted que saberlo perfectamente, puesto que no soy nada más que lo que ha hecho de mí. Para usted han de ser las alabanzas o las censuras. Tiene que conformarse con el éxito o con el fracaso, puesto que soy su obra». «¡Miradla! ¡Miradla!», gritó amargamente Miss Havisham. «Se muestra dura e ingrata en el lugar donde se ha criado, donde la admití cuando mi corazón comenzaba a sangrar por sus recientes heridas y donde le prodigué ternura durante tantos años». «Pero yo al menos no tuve nada que ver con el convenio», replicó Estela, «ya que cuando éste se llevó a cabo yo apenas sabía andar y hablar. Fue usted muy buena conmigo. Se lo debo todo, pero ¿qué es lo que quiere?». «Amor», contestó la otra. «Ya lo tiene». «No, no lo tengo». «Usted es mi madre adoptiva», dijo Estela sin abandonar su actitud esquiva ni dejarse arrastrar por la cólera o la ternura. «Se lo debo todo. Cuanto poseo le pertenece, y lo que me ha dado está a su disposición. Puede quitármelo cuando le plazca. No tengo absolutamente nada más que esto, y si me pide que le dé lo que usted nunca me dio, ¿cómo podré complacerla si ni mi gratitud ni mi deber pueden hacer imposibles?». «Dice que nunca le di amor», exclamó Miss Havisham volviéndose hacia mí. «¿Por ventura jamás le di un amor ardiente inseparable de los celos y de un profundo sufrimiento? ¿Cómo puede hablarme así? Dejadla, que diga que estoy loca». «¿Y por qué he de llamarla loca?», replicó Estela. «Yo menos que nadie, porque ¿acaso hay alguien en el mundo que conozca mejor que yo sus inquebrantables propósitos, su tenacidad y su memoria extraordinaria? Yo, que estuve sentada junto a este hogar y en ese mismo taburete que tiene usted a su lado, aprendiendo sus lecciones y contemplando su rostro, incluso cuando su expresión me causaba espanto». «¡Pronto lo has olvidado!», exclamó con voz plañidera Miss Havisham. «No lo he olvidado», repuso Estela. «Lo recuerdo todo. ¿Cuándo me mostré infiel a sus enseñanzas? ¿Cuándo ha notado que yo albergara aquí, en mi pecho, un sentimiento que no haya sido inspirado por usted? Sea justa conmigo». «¡Oh, qué orgullosa eres!», gimió Miss Havisham, echándose hacia atrás con las manos, el cabello encanecido. «¿Quién me enseñó a ser altiva?», replicó Estela. «¿Quién me colmaba de alabanzas cuando yo demostraba haber aprendido la lección?». «Tan insensible, tan dura», susurró Miss Havisham, abatida. «¿De quién aprendí a ser dura?», dijo Estela. «Pero no a serlo conmigo», vociferó Miss Havisham levantando los brazos en alto. «Estela, Estela, Estela, ¿cómo puedes ser orgullosa conmigo?». La joven la miró por un instante sin dar muestras de la menor turbación. Luego volvió a contemplar el fuego. «No acierto a comprender», dijo Estela tras una pausa, «por qué se ha de mostrar usted tan poco razonable cuando la visito después de una separación. Nunca olvidé sus agravios y sus causas. Jamás fui infiel a usted ni a sus enseñanzas. Tampoco me acusé nunca de la menor debilidad». «¿Te parecería una debilidad corresponder a mi amor?»,
preguntó Miss Havisham. «Empiezo a pensar», repuso Estela, como si hablase consigo misma, después de cavilar por unos segundos, «que casi comprendo el motivo de todo eso. Si usted hubiese criado a su hija adoptiva encerrada en estas lúgubres habitaciones y no le hubiese permitido saber que existía la luz del sol, y luego, por algún motivo desconocido, hubiese pretendido que comprendiese qué era la luz del sol y estuviese enterada de todo respecto a ella, ¿se habría enfadado al ver que se equivocaba?» Miss Havisham, con la cabeza entre las manos, gemía débilmente y se balanceaba en su silla sin pronunciar palabra. «O bien», prosiguió ella, «y este es un caso más parecido, si usted le hubiese enseñado desde el primer albor de su inteligencia, con todo su poder y energía, que la luz diurna existía, pero que había sido creada para convertirla en su enemiga y su destructora, y que siempre debía evitarla porque a usted la había marchitado y a ella acabaría por ajarla también. Si usted hubiese hecho esto y después, para algún fin de los suyos, pretendiera que se aficionase naturalmente a la luz del día y ella no pudiese hacerlo, ¿se habría enfadado al sentirse decepcionada?» Miss Havisham seguía escuchando, o así me lo parecía, pues no podía verle el rostro, pero tampoco contestó. «Por lo tanto», dijo Estela, «hay que tomarme como se me ha hecho. Ni el éxito ni el fracaso son míos, pero los dos me han convertido en lo que soy». Las mustias reliquias que había esparcidas en él. Aproveché aquel momento propicio para abandonar la habitación, después de implorar con un ademán la atención de Estela. Cuando salí, ésta continuaba de pie junto a la chimenea, como había permanecido todo el rato. El cabello gris de Miss Havisham estaba esparcido por el suelo entre las demás ruinas nupciales y ofrecía un triste aspecto. Con el corazón oprimido estuve paseando una hora o más bajo la tenue claridad de las estrellas, por el patio de la cervecería y el jardín abandonado. Cuando por fin me sentí con ánimo para regresar a la habitación, encontré a Estela sentada en las rodillas de Miss Havisham, dando unos puntos a una de aquellas viejas prendas de vestir que se caían a pedazos y a menudo me habían hecho pensar en los descoloridos jirones de antiguas banderas que había visto colgados en las catedrales. Más tarde, Estela y yo jugamos a cartas, como en otros tiempos, pero ahora teníamos más práctica y utilizábamos naipes franceses. Y así pasó la velada, hasta que fui a acostarme. Dormí en el edificio que se alzaba al otro lado del patio. Era la primera vez que pasaba la noche en aquella casa y no podía conciliar el sueño. 1000 señoritas Havisham me asediaban. Se me aparecían a un lado de la almohada, al otro, a la cabecera de la cama, a los pies, detrás de la puerta entreabierta del tocador, en el tocador mismo, en la habitación del piso superior, en la de abajo, en todas partes. Por último, hacia las 2 de la madrugada, cuando ya la noche se arrastraba lentamente, sentí que aquel lugar se me hacía absolutamente insoportable y que tenía que levantarme. Abandoné, pues, el lecho, me vestí, salí y crucé el patio hasta el largo corredor de piedra con el propósito de pasar al patio exterior y caminar un rato por allí hasta que lograra calmarme. Pero cuando estuve en el corredor y apagué la bujía, vi a Miss Havisham pasar por él como un espectro, gimiendo en voz baja. La seguí a distancia y la vi subir por la escalera. Llevaba en la mano una vela, que probablemente había tomado de los candeleros de su habitación, y bajo su reflejo parecía un ser del otro mundo. Hasta el pie de la escalera donde me detuve me llegó el olor a moho de la sala del festín, aun cuando no vi que ella abriese la puerta. La oí pasear por allí y después pasar a su habitación, y luego volver a la sala, sin dejar de gemir. Al cabo de un rato procuré salir y volver a mi cuarto, pero no pude hacer ni lo uno ni lo otro hasta que los primeros albores del día me permitieron ver por dónde iba. Entretanto, cada vez que me acercaba a la escalera oía sus pasos. Veía pasar por el rellano de la planta superior la luz de la vela y percibía un incesante y débil quejido. No volvieron a discutir hasta nuestra partida al día siguiente, ni en ninguna ocasión parecida, aun cuando hubo 4 ocasiones, si mal no recuerdo. Tampoco se advirtió cambio alguno en el trato de Miss Havisham para con Estela, pero creí notar que algo parecido al temor se sumaba a sus anteriores características. Me es por completo imposible volver esta hoja de mi vida sin escribir en ella el nombre de Bentley Drumley. De lo contrario, me abstendría de hacerlo. En cierta ocasión, cuando los pinzones se hallaban reunidos y, como de costumbre, se fomentaba la cordialidad a fuerza de estar en desacuerdo, el pinzón que presidía llamó al resto de los miembros del club porque Mr. Drumley aún no había brindado por ninguna dama, lo cual,
De conformidad con el solemne estatuto de la sociedad, aquel día le correspondía a él. Creí advertir que Drumly me dirigía una mirada de soslayo, maligna, mientras iban pasando las garrafas, pero como ninguno de los dos simpatizaba con el otro, esto no tenía nada de particular. Ya es de suponer mi asombro y mi indignación al oír que invitaba a los reunidos a brindar por Estela. ¿Qué Estela?, pregunté. ¿A usted qué le importa?, replicó Drumly. ¿Estela de dónde?, insistí. Tiene usted la obligación de decir de dónde. Y era cierto que, en calidad de Pinzón, estaba obligado a declararlo. «De Richmond, señores», dijo Drumly sin hacer caso de mí. «Una belleza incomparable». «¿Y qué entiende este idiota de bellezas incomparables?», murmuré al oído de Herbert. «Yo conozco a esa señorita», dijo mi amigo después del brindis. «¿Ah, sí?», exclamó Drumly. «Y yo también», añadí, con el rostro encendido. «¿Ah, sí?», repitió Drumly. «¡Oh, Dios mío!». Aquella era la única contestación, como no fuera arrojar platos y copas, que podía dar semejante necio, pero me exasperó tanto como si me hubiese herido con el más ingenioso sarcasmo, y de inmediato me levanté y dije que no podía por menos que considerar un descaro inaudito por parte del honorable Pinzón venir a la Alameda. Siempre utilizábamos esta expresión como si se tratara de un elegante giro parlamentario, a brindar por una señorita a quien no conocía. Mr. Drumly se puso de pie y preguntó qué quería significar con ello, a lo cual respondí con tono áspero que suponía que ya sabía dónde podía encontrarme. Si después de eso era o no posible en un país cristiano salir del paso sin derramamiento de sangre, fue una cuestión sobre la cual la opinión de los Pinzones se mostró muy dividida. Y la discusión sobre el particular fue tan agitada que otros 6 honorables socios, por lo menos, dijeron en el curso de ella a otros tantos honorables socios que ya sabían dónde encontrarlos. Sin embargo, al final se decidió, pues la Alameda era un tribunal de honor, que si Mr. Drumly podía presentar un pequeño certificado acreditando que tenía el honor de conocer a la dama en cuestión, Mr. Pip debería expresar su pesar como caballero y como Pinzón por haberse dejado arrastrar por su vehemencia. Se señaló el día siguiente para la presentación de la prueba, a fin de que el aplazamiento no enfriase nuestro honor. Cuando llegó el momento, Drumly compareció con una amable notita de puño y letra de Estela en que ésta reconocía que varias veces había tenido el honor de bailar con él. Aquello no me dejó otro recurso que expresar mi pesar por haberme dejado arrastrar por mi vehemencia y repudiar como insostenible la idea de que se me pudiese encontrar en ninguna parte. Después, Drumly y yo nos quedamos dando resoplidos mientras la Alameda se entregaba a una babel de discusiones y controversias, hasta que finalmente se acordó que la promoción de la cordialidad había progresado con una rapidez pasmosa. Refiero esto con estilo ligero, pero no fue cosa ligera para mí. Lo cierto es que no encuentro palabras para expresar la pena que me causó pensar que Estela podía conceder sus favores a un patán como aquel, tan por debajo de la medida común de los hombres. Aún hoy no consigo creer, debido sin duda a un sentimiento de generosidad y desinterés hacia ella, que hubiera podido rebajarse a entrar en relación con un ser tan vil. No dudo que cualquiera a quien ella hubiese favorecido habría sido motivo de mi desdicha, pero en el caso de alguien más digno de su afecto me habría causado otra clase y otro grado de dolor. Pronto comprobé que él había empezado a cortejarla y que ella lo toleraba. Poco después, él la seguía a todas partes y se cruzaba conmigo prácticamente a diario. Insistía en sus maneras estúpidas y ella lo animaba, lo desanimaba, lo adulaba o despreciaba abiertamente, o bien lo trataba como amigo para el día siguiente simular que apenas recordaba quién era. La araña, como le había llamado el señor Jaggers, estaba, sin embargo, acostumbrada a permanecer al acecho y tenía toda la paciencia de su especie. Añadía a esto una confianza absoluta en su dinero y en el esplendor de su familia, que a veces le servía de mucho, viniendo casi a reemplazar la determinación de su propósito. De este modo, la araña, acechando incansablemente a Estela, aventajaba en vigilancia a otros más brillantes, y solía soltarse y dejarse caer en el momento oportuno. En un baile ofrecido en Richmond, en aquella época los había en muchos sitios, en el que Estela había eclipsado a todas las demás bellezas, Drumly se le pegó de tal modo y fue objeto de tanta tolerancia que decidí hablar con ella acerca de aquel patán.
Aproveché la primera oportunidad, que fue precisamente mientras Estela esperaba a Mrs. Brandley para regresar a su casa, sentada aparte entre unas flores y preparada ya para marcharse. Yo estaba con ella, porque siempre las acompañaba, tanto a la ida como a la vuelta, cuando asistían a esas reuniones. ¿Está usted cansada, Estela?, le pregunté. Un poco, Pip. Forzosamente tiene que estarlo. Diga usted que no debería estarlo, porque antes de acostarme aún tengo que escribir a Miss Havisham. ¿Para relatar el triunfo de esta noche?, pregunté. Un pobre triunfo, por cierto. ¿Qué quiere usted decir? Estela, contesté, fíjese en aquel individuo que está observándonos desde aquel rincón. ¿Por qué he de mirarlo?, replicó ella, fijando sus ojos en mí. ¿Qué puede haber de interesante en él? Precisamente eso es lo que quería preguntarle, porque en toda la noche no se ha apartado de su lado. Las polillas y toda clase de insectos desagradables revolotean alrededor de una vela. ¿Acaso puede evitarlo la vela? No, contesté. ¿Pero puede evitarlo Estela? Bien, dijo ella, entre risas después de una pausa. Quizás sí, como quiera. Me desespera que incite usted a un sujeto como Drumley, a quien todo el mundo desprecia. ¿Y qué? Usted no ignora que es tan burdo por dentro como por fuera. Un tipo desmañado, brusco, terco, grosero y necio. ¿Y qué?, repitió Estela. También sabe perfectamente que no tiene ninguna virtud, excepto la de ser rico, y que cuenta con una larga lista de antepasados chalados e ineptos. ¿Y qué?, volvió a decir, abriendo cada vez un poco más los ojos. Para salvar el obstáculo que representaba aquella actitud irónica, exclamé: ¿Y qué? Pues eso es precisamente lo que me desespera. Si yo hubiese creído que Estela alentaba a Drumley con el objeto de torturarme, lo habría sentido menos, pues su modo de comportarse en ese momento me desconcertaba. Pip, dijo al cabo de unos segundos, mirando alrededor, no diga usted simplerías sobre el efecto que esto le causa. Puede producir sus efectos sobre otros, o quizá usted también quiera experimentarlos. En cualquier caso, no vale la pena discutirlo. Sí que vale la pena, repliqué, porque no puedo tolerar que se diga que usted prodiga sus favores y su belleza al hombre más zafio que existe. Pues yo sí que puedo tolerarlo. Oh, no sea tan arrogante e inflexible, Estela. ¿Me considera arrogante e inflexible?, exclamó abriendo las manos, y acaba de reprocharme que me haya rebajado hasta el punto de aceptar a un hombre zafio. No cabe duda que eso es precisamente lo que hace, repliqué con cierta precipitación, porque la he visto a usted dirigirle miradas y sonrisas que nunca me dirigió a mí. Entonces, repuso ella con tono severo, por no decir airado, al tiempo que me miraba a los ojos, ¿acaso quería usted que yo lo engañase? ¿Lo engaña usted a él, Estela? Sí, a él y a muchos otros, es decir, a todos excepto a usted. Bueno, ahí viene Mrs. Brandley. No quiero hablar más del asunto. Y ahora que he dedicado todo un capítulo al tema que un día ocupó por completo mi pensamiento y mi corazón y tan a menudo me hizo sufrir, podré pasar sin entorpecimientos al acontecimiento que pendía sobre mi cabeza, amenazador desde hacía tiempo, incluso antes de que yo supiese que existía una Estela en el mundo, y que surgió en los días en que la inteligencia de ésta comenzaba a ser deformada por las manos destructoras de Miss Havisham. En el cuento oriental, la pesada piedra que tenía que caer sobre el suntuoso lecho en la hora misma de la conquista era arrancada poco a poco de la cantera, y el túnel para la cuerda que tenía que sostenerla en su sitio era abierto lentamente perforando leguas y más leguas de roca. La losa era levantada y encajada en el techo muy despacio, y luego la cuerda sujetaba a ella pasaba por el larguísimo hueco hasta llegar a la gran anilla de hierro. Cuando ya se había llevado a cabo toda esta aparatosa operación, el sultán era despertado a medianoche. Le entregaban el hacha afilada con la cual tenía que cortar la soga. Daba el golpe, ésta se partía y el techo se desplomaba. Así sucedió en mi caso. El trabajo que se había hecho para tal fin había concluido, y en un instante se cortó la soga y el techo de mi fortaleza se derrumbó sobre mí. Capítulo 39. Había transcurrido una semana desde mi 23º aniversario y ni una sola palabra más había llegado a mis oídos que pudiera orientarme respecto a mis esperanzas. Hacía más de un año que habíamos abandonado la posada de Bernard y vivíamos en Temple.
Nuestras habitaciones daban a Garden Court junto al río. Mr. Pocket y yo habíamos puesto fin a nuestros compromisos tiempo atrás, pero seguíamos manteniendo relaciones amistosas. A pesar de mi incapacidad para encontrar una vocación determinada, lo cual se debía, creo, a mi poco sólida situación económica, tenía una gran afición a la lectura, y a ella dedicaba muchas horas del día. El asunto de Herbert estaba en marcha, y en cuanto a mí, todo seguía tal como lo he dejado al final del anterior capítulo. Los negocios habían obligado a mi amigo a viajar a Marsella. Yo estaba solo y me sentía nostálgico. Desalentado e impaciente, cansado de esperar que el día o la semana siguiente mi situación por fin se aclarase, echaba tristemente de menos el rostro sonriente y la expresión simpática de Herbert. Hacía un tiempo horrible, chubascos continuos, vendaval y barro hasta los tobillos. Día tras día, una vasta y densa cortina de bruma procedente del este se arrastraba sobre Londres, interminable, como si hubiera en el espacio una eternidad de nubarrones y viento huracanado. La tormenta había sido tan impetuosa que varios edificios de la ciudad habían perdido la techumbre y en el campo la furia del ciclón había arrancado árboles de cuajo y destrozado las aspas de los molinos. De la costa llegaban noticias fatídicas de naufragios y de muerte. Violentos aguaceros habían acompañado al vendaval y el día que terminaba, cuando tomé asiento para leer, había sido el peor de todos. Desde aquella época se han producido muchos cambios en el barrio de Temple, que ya no tiene el carácter solitario de entonces, ni está tan descubierto por el lado del río. Vivíamos en lo alto de la última casa y ráfagas del viento, que soplaba del río, estremecían la casa aquella noche como si fuesen descargas de un cañón o el rugido del mar al romper en la escollera. Cuando el viento se unió a la lluvia y ésta empezó a azotar las ventanas, pensé, al levantar los ojos y verlas trepidar, que me hallaba en un faro batido por la tormenta. A veces el humo bajaba rodando por la chimenea como si no pudiese soportar el tener que salir en una noche tan desapacible, y cuando abrí las puertas y miré hacia abajo vi que al final de la escalera las luces estaban apagadas. Escudriñé entonces a través de los negros cristales de las ventanas. Ni por un instante se me ocurrió abrirlas por miedo a la fuerza del viento y la lluvia, y observé que las luces del patio se habían apagado también y que las del puente y el muelle vacilaban y que las brasas encendidas sobre las barcazas del río eran arrebatadas por el viento. Puse el reloj sobre la mesa y decidí leer hasta las 11. Al cerrar el libro, tanto el reloj de San Pablo como el de todas las iglesias de la City, algunos antes, otros al mismo tiempo, otros después, dieron aquella hora. El viento parecía alterar extrañamente el sonido y justo en ese momento oí pasos en la escalera. Qué nerviosa locura hizo que me sobresaltara y, aterrorizado, los relacionara con los de mi hermana muerta. Eso no importa. Ocurrió en un instante. Agucé el oído y percibí que los pasos tropezaban al subir. Recordé entonces que las luces de la escalera estaban apagadas, cogí la lámpara y salí al rellano. Fuera quien fuese el que subía, se había detenido al ver la luz, porque todo estaba sumido en la quietud. ¿Hay alguien ahí abajo?, pregunté, asomándome a mirar. Sí, respondió una voz de hombre en la penumbra. ¿Qué piso busca? El último. Busco a Mr. Pip. Soy yo. ¿Qué ocurre? Nada, contestó la voz, y aquel individuo continuó subiendo. Tendí el brazo con la lámpara por encima de la barandilla, y él, poco a poco, entró en el círculo de la luz. Era la mía una lámpara pequeña y con pantalla, de manera que el hombre pronto volvió a sumirse en las sombras. En el primer instante vi un rostro extraño para mí que me miraba con expresión de estar emocionado y contento de verme, lo cual me resultó incomprensible. Siguiendo con la luz los movimientos de aquel sujeto, me di cuenta de que vestía ropas recias pero vastas, como si llegase de un viaje por mar. Debía de tener unos 60 años y su cabello era gris. Se trataba de un hombre musculoso, de piernas fuertes y rostro curtido por la intemperie. Mientras subía los últimos peldaños y los dos nos hallábamos iluminados por la lámpara, vi con asombro que me tendía ambas manos. ¿Qué se le ofrece?, pregunté. ¿Qué se me ofrece?, repitió deteniéndose. Ya se lo explicaré. Con permiso. ¿Desea usted entrar? Sí, deseo entrar, señor. Le había hecho la pregunta de modo poco hospitalario, porque me molestaba cierta expresión de alegría y satisfacción que aún resplandecía en su rostro.
Me molestaba porque parecía implicar que él contaba con que yo correspondiese a su actitud. Lo hice pasar a la habitación que acababa de dejar y, después de poner la luz sobre la mesa, le rogué tan cortésmente como pude que se explicase. Él miró alrededor como si lo que veía le resultase extraño y a la vez admirable y se quitó su burdo capote y su sombrero. Entonces observé que tenía la frente calva y arrugada y que el cabello solo le crecía en los lados. Pero no vi nada en absoluto que me revelase su identidad. Cuando al cabo de unos segundos tendió nuevamente las manos hacia mí, comencé a sospechar que estaba loco y pregunté: «¿Qué quiere usted?». Dejó de mirarme y se pasó lentamente la mano derecha por la cabeza. «¡Qué desilusión para un hombre!», exclamó con voz ronca y quebrada, «después de esperar tanto tiempo y venir desde tan lejos. Pero no tiene usted la culpa. De hecho, ninguno de los dos la tiene. Concédame medio minuto, por favor, y me explicaré». Se sentó en una silla que estaba delante del fuego y se cubrió la frente con sus manazas morenas y venosas. Lo miré entonces con atención y me aparté un poco de él, pero no le reconocí. «¿Estamos solos?», preguntó mirándome por encima del hombro. «¿Por qué me pregunta es un forastero que viene a mi casa a estas horas de la noche?», dije. «¿Es usted listo?», respondió con un tono afectuoso que resultaba al mismo tiempo incomprensible y exasperante. «Me alegro de que se haya convertido usted en un muchacho tan listo, pero no me haga aprender. Luego se arrepentiría». Abandoné la intención que él había adivinado, porque al fin lo reconocí. Aunque no lograba recordar un solo detalle de sus facciones, lo reconocí. Aunque el viento y la lluvia hubiesen barrido los años transcurridos, hubieran arrojado al cementerio donde una vez estuvimos cara a cara desde niveles tan diferentes, yo no habría podido reconocer a mi recluso fugado más de lo que lo reconocía en ese momento. No era necesario que sacase la lima y me la mostrase. No era necesario que se quitase el pañuelo del cuello y se lo arrollase en torno a la cabeza. No era necesario que se abrazase a sí mismo con ambos brazos y comenzase a caminar de un lado a otro por la estancia, temblando y mirando a ver si lo reconocía. Lo reconocí sin necesidad de que hiciese ninguna de esas cosas, a pesar de que solo un minuto antes no hubiera podido sospechar siquiera de quién se trataba. Se acercó a mí y una vez más me tendió las manos. No sabiendo qué hacer, porque en mi perplejidad había perdido la serenidad, se las estreché de mala gana. Él las tomó cordialmente, las llevó a sus labios, las besó y continuó estrechándolas. «Obraste noblemente, muchacho», dijo. «Noblemente, Pip, y nunca lo he olvidado». Advertí entonces que tenía la intención de abrazarme, y poniendo una mano en su pecho lo aparté de mí al tiempo que decía: «¡Alto! Si es usted agradecido por lo que hice cuando no era más que un niño, espero que haya demostrado su gratitud enmendando su modo de vivir. Si ha venido para darme las gracias, no era necesario. Sin embargo, cualquiera que sea el modo en que ha conseguido descubrir dónde vivo, debe de haber sido impulsado por un noble sentimiento, y no quiero rechazarlo, pero, naturalmente, ha de comprender usted que...». Me dirigió una mirada tan intensa que no pude continuar. Al cabo de unos segundos de permanecer ambos en silencio, preguntó: «¿Qué se supone que debo comprender?». «Que yo no puedo abrigar deseos de renovar una relación casual que tuvo lugar hace tantos años y en circunstancias tan distintas de las presentes. Me complace pensar que está usted arrepentido y que se ha redimido. Celebro poder decírselo. Me alegro de que, creyendo que yo merecía su gratitud, haya venido a darme las gracias. Pero no por esto nuestros caminos dejan de ser diferentes. Está usted mojado y parece cansado. ¿Quiere beber algo antes de marcharse?». Se había vuelto a echar el pañuelo al cuello, aunque dejándolo suelto, y mientras mordía una de sus puntas me miraba fijamente. «Creo», respondió sin dejar de morder el pañuelo, «que antes de marcharme aceptaré un trago. Y muchas gracias». En una mesa baja había una bandeja dispuesta. La llevé a la mesa junto al fuego y pregunté a aquel hombre qué quería beber. Él cogió una de las botellas sin mirar ni hablar y yo le preparé un ponche caliente. Procuré hacerlo con pulso firme, pero la mirada que él me dirigía mientras se repantingaba en su silla con la punta del pañuelo entre los dientes me impedía dominar mi mano. Cuando al fin le puse el vaso delante, vi con estupefacción que tenía los ojos llenos de lágrimas.
Hasta aquel momento yo había permanecido de pie, sin disimular ni por un instante mis deseos de que se marchase, pero me conmovió el aspecto de aquel hombre y sentí una punzada de remordimiento. Confío, dije precipitadamente, llenando un vaso para mí y acercando una silla a la mesa, en que no piense que he sido demasiado duro con usted. No era esa mi intención, y si lo hice, lo lamento. Le deseo salud y felicidad. Al llevarme el vaso a los labios, él miró con sorpresa la punta del pañuelo, que se le había caído de la boca al abrirla, y tendió la mano. Se la estreché y luego bebió y se pasó la manga por los ojos y la frente. ¿De qué vive usted?, le pregunté. He sido granjero, ganadero y muchas otras cosas, allá en el Nuevo Mundo, respondió, al otro lado de muchas millas de mares tempestuosos. Supongo que habrá prosperado. He prosperado magníficamente. Otros que fueron conmigo también han prosperado, pero nadie ha ganado tanto dinero como yo. He adquirido fama. Lo celebro. Espero oírselo decir, querido muchacho. Sin detenerme a interpretar estas palabras o el tono en que fueron pronunciadas, pasé a ocuparme de un detalle que vino a mi memoria. ¿Ha visto a un mensajero al que en cierta ocasión me envió con un encargo?, inquirí. Jamás he vuelto a verlo, ni era probable que lo viese. Cumplió fielmente y me trajo 2 billetes de 1 libra. Por entonces yo era un muchacho pobre, como usted bien sabe, y para un muchacho pobre 2 libras suponen una pequeña fortuna. Pero, al igual que usted, he prosperado desde entonces, y debe permitirme que se las devuelva. Puede dárselas a otro muchacho pobre. Y saqué mi bolsa. Él me estuvo observando mientras yo ponía mi bolsa sobre la mesa y la abría, y continuó mirándome mientras separaba de su contenido 2 billetes de 1 libra. Eran nuevos y limpios. Los alisé y se los entregué. Sin dejar de mirarme, los puso uno encima de otro, los dobló, los retorció, les prendió fuego en la llama de la lámpara y dejó caer las cenizas en la bandeja. «¿Puedo atreverme?», dijo entonces con una sonrisa que parecía un ceño y un ceño que parecía una sonrisa, «a preguntar cómo ha prosperado desde que nos conocimos en aquella fría y desierta región de los pantanos». ¿Que cómo he prosperado? Eso mismo. Vació su vaso, se levantó y se quedó junto al fuego con su morena manaza sobre la repisa de la chimenea. Puso un pie en la reja para secárselo y calentárselo, y la bota mojada empezó a humear. Pero él no miraba la bota ni el fuego, sino que tenía los ojos fijos en mí. Entonces, sin poder evitarlo, empecé a temblar. Después de abrir la boca para articular unas palabras que no llegaron a salir, logré hacer un esfuerzo para decir, aunque no con demasiada claridad, que había sido elegido para heredar una fortuna. ¿Puede un mísero gusano preguntar qué fortuna es esa? Lo ignoro. ¿Puede un mísero gusano preguntar de quién es esa fortuna? No lo sé. Volví a balbucear. No sé si podría adivinar, dijo el presidiario. ¿A cuánto asciende su pensión desde que llegó usted a la mayoría de edad? Vamos por la primera cifra. ¿5? El corazón me palpitaba con violencia. Me levanté de la silla y, con la mano aún en el respaldo, miré con pavor a aquel hombre. En lo que concierne al tutor, continuó, pues debe de haber habido un tutor o cosa parecida mientras usted era menor. Me figuro que debió de ser un abogado cuyo apellido comenzaba con J. ¿No es eso? Toda la verdad de mi situación se me apareció instantáneamente como un relámpago. Todas mis desilusiones, peligros, oprobios y consecuencias se echaron sobre mí tan atropelladamente que me dejaron anonadado y como si me faltase el aire para respirar. Supongamos, prosiguió él, que el cliente de aquel abogado cuyo apellido empieza con J, y podría ser Jaggers, hubiese llegado por mar a Portsmouth y hubiera desembarcado allí con intención de venir a verlo. De cualquier modo que me haya usted encontrado, acaba usted de decir, bien, ¿cómo lo he encontrado? Pues escribí desde Portsmouth a una persona de Londres pidiéndole la dirección. ¿Quiere usted saber el nombre de esta persona? Pues es Wemmick.
No habría podido pronunciar una palabra aunque mi silencio me hubiese costado la vida. Me quedé inmóvil, con una mano en el respaldo de la silla y la otra en el pecho, sintiendo que me ahogaba. Permanecí así, mirándolo con ojos extraviados, hasta que tuve que agarrarme con ambas manos a la silla, porque todo comenzó a dar vueltas alrededor de mí. Él me sostuvo, me llevó al sofá, me tendió sobre los almohadones, se arrodilló a mi lado y acercó su rostro, que de pronto recordé muy bien al mío. «Sí, Pip, hijo mío, yo he hecho de ti un caballero. Soy yo quien lo ha hecho. Juré que Guinea que ganase, Guinea que sería tuya. Después juré que si con mis especulaciones llegaba a hacerme rico, tú también lo serías. Llevé una vida dura para que pudieses vivir con comodidad. Trabajé con afán para que no tuvieses que trabajar. ¿Qué tiene esto de extraño, querido muchacho? ¿Te lo digo para que me des las gracias? Nada de eso. Te lo explico para que sepas que aquel perro sarnoso y perseguido a quien socorriste ha levantado tan alto la cabeza que ha podido hacer un caballero y, Pip, este caballero eres tú». La aversión que me inspiraba aquel hombre, el miedo que le tenía, la repugnancia con que rehuía su contacto, no podían haber sido mayores si él hubiese sido una bestia horrible. «Óyeme, Pip, soy tu segundo padre y tú eres más que un hijo para mí. Yo he atesorado dinero solo para que tú lo gastases. Cuando no era más que un pastor a sueldo en una cabaña solitaria, sin ver más rostros que los de las ovejas hasta el extremo que casi llegué a olvidar cómo eran los rostros de los hombres y las mujeres, yo veía el tuyo. Más de una vez, mientras comía en aquella cabaña, dejé caer mi cuchillo y exclamé: «Ahí está el muchacho otra vez, mirándome comer y beber. Te he visto infinidad de veces, tan claramente como te vi junto a aquellos pantanos. Así Dios me mate», decía cada vez, y salía afuera para pronunciar aquellas palabras bajo el firmamento infinito. «Si al tener libertad y fortuna no hago de aquel niño un caballero». Y lo he hecho. Si no, mírate, hijo mío. Mira estas habitaciones, dignas de un lord. ¿Un lord? Ah, tendrás dinero de sobra para apostártelo con los lores y hacerles la competencia». Su entusiasmo rayano en la exaltación y el haber visto que yo había estado a punto de desmayarme no le permitían advertir cómo estaba tomando yo todo aquello. Fue la única sombra de consuelo que tuve. «Mira», continuó al tiempo que sacaba el reloj de mi bolsillo y hacía girar un anillo en mi dedo, mientras yo me estremecía a su contacto como si hubiese sido el de una serpiente. «Es de oro, hermosísimo, propio de un caballero, un diamante rodeado de rubíes. Mira tu ropa blanca, fina y hermosa. Mira tus vestidos, no los puede haber mejores, y tus libros, apilados en sus estantes por centenares. Y tú los lees, ¿no es cierto? Veo que estabas leyendo cuando he entrado. ¿Verdad que me los leerás, muchacho? Y si están en alguna lengua que yo no entienda, me sentiré tan orgulloso como si la entendiese». Volvió a tomarme las manos y a besarlas, mientras la sangre se me iba helando en las venas. «No te esfuerces por hablar, Pip», dijo después de pasarse otra vez la manga por los ojos y la frente, mientras de su garganta surgía aquel ruido que yo recordaba bien, y su sinceridad y vehemencia hacían que me pareciese más horrible. «Lo mejor que puedes hacer es estarte quieto, hijo mío. Tú no has aguardado con ansiedad este momento como lo he hecho yo. Tú no estabas preparado para esto como lo estaba yo, pero no podías figurarte que fuese yo tu benefactor, ¿verdad?» «Ah, no», contesté. «Nunca lo hubiera dicho». «Pues ya lo ves, he sido yo, y sin ayuda de nadie. Ni un alma ha intervenido en este asunto, fuera de mí y Mr. Jaggers». «¿No ha habido nadie más?», pregunté. «No», respondió con una mirada de extrañeza. «¿Quién más tenía que haber? Querido mío, qué guapo te has hecho. Y en algún sitio debe de haber unos bellos ojos, ¿eh? ¿No hay unos bellos ojos en los que te guste pensar?» «Oh, Estela, Estela». «Serán tuyos, querido, si pueden comprarse con dinero. No quiero decir con eso que un caballero como tú, tan apuesto, no pueda conquistarlos valiéndose de sus virtudes, pero el dinero ayudará.
Déjame terminar lo que te estaba diciendo, querido. En el tiempo en que trabajaba como pastor, heredé algún dinero de mi amo, que murió, y había sido lo mismo que yo, con lo cual obtuve mi libertad y me puse a trabajar por mi cuenta. Todo lo que emprendía, lo emprendía por ti. Que Dios me lo estropee, decía, si no es para él. Y todo fue viento en popa. Como te he dado a entender ahora mismo, mi prosperidad me hizo célebre. Fue el dinero que me legaron y la ganancia de los primeros años lo que envié a Mr. Jaggers, todo para ti, cuando fue a buscarte siguiendo mis instrucciones. Ojalá nunca hubiese venido, pensé. Ojalá me hubiese dejado en la fragua. No muy contento con mi suerte, pero dichoso, sin embargo, en comparación con lo que era ahora. Y entonces, querido muchacho, prosiguió, era para mí una recompensa saber y guardar el secreto de que estaba contribuyendo a hacer de ti un caballero. Los caballos de aquellos colonos me cubrían de polvo al pasar. ¿Qué decía yo? Estoy haciendo un caballero mejor de lo que vosotros seréis jamás. Cuando uno de ellos decía a otro, a pesar de todo su suerte hace unos años no era más que un presidiario, y aún es ignorante y vulgar. ¿Qué pensaba yo? Si no soy caballero ni instruido, tengo quien lo es. Todos vosotros poseéis tierras y ganado, pero ¿quién tiene un caballero en Londres? De este modo me daba ánimos, y así se forjó en mí la convicción de que llegaría un día en que iría a ver a mi muchacho y me presentaría en su propia casa. Apoyó una mano en mi hombro. Me estremecía al pensar que aquella mano tal vez se hubiese manchado de sangre. No era fácil para mí, Pip, ni seguro, abandonar aquel país. Pero me empeñé en ello, y cuando más difícil se hacía, más firme era mi decisión. Y por fin lo he realizado. Sí, muchacho, lo he realizado. Yo procuraba reflexionar, pero estaba atónito. Todo el rato me había parecido estar prestando más atención al viento y la lluvia que a aquel hombre. No lograba separar su voz de aquellos rumores, aunque estos eran fuertes y él se había callado. ¿Dónde me alojarás?, preguntó al cabo de un rato. Tendrás que ponerme en algún sitio, querido muchacho. ¿Para dormir?, pregunté. Sí, y para dormir mucho y bien, porque he pasado meses mojado y zarandeado por el mar. Mi amigo y compañero, dije levantándome del sofá, está ausente, de modo que usted puede ocupar su habitación. ¿No volverá mañana? No, contesté casi maquinalmente a pesar de todos mis esfuerzos. Mañana no. Porque, como puedes comprender, querido muchacho, dijo bajando la voz y poniéndome un dedo en el pecho, tenemos que andar con mucho cuidado. ¿Qué quiere usted decir? Por Dios, corro peligro de muerte. ¿Cómo? Fui condenado a muerte y mi regreso significa el cumplimiento de la sentencia. Han sido demasiados los que han regresado estos últimos años, y si me cogen, es seguro que me colgarán en la horca. Solo eso faltaba. Aquel desgraciado, después de cargarme durante años con sus malditas cadenas de oro y plata, había arriesgado su vida al venir a verme y ahora yo la tenía bajo mi custodia. Si lo hubiese querido en lugar de aborrecerlo, si me hubiese sentido atraído hacia él por el cariño y la admiración más profundos en lugar de sentir por él la mayor repugnancia, no habría sido peor. Al contrario, habría sido mejor, porque su seguridad habría afectado mi corazón de manera tierna y natural. Mi primera precaución fue cerrar los póstigos a fin de que la luz no pudiera verse desde fuera, y luego hice lo mismo con las puertas. Mientras hacía esto, él permaneció junto a la mesa bebiendo ron y comiendo bizcochos, y al verle así ocupado, me pareció volver a verlo en los pantanos, dando cuenta de los víveres que yo le había llevado. Llegué a pensar que de un momento a otro se agacharía para limar su grillete. Después de entrar en la habitación de Herbert y cerrar toda la comunicación entre ella y la escalera que no fuese a través de la sala donde había tenido lugar nuestra conversación, le pregunté si quería acostarse. Contestó que sí, pero me pidió algunas prendas de mi vestuario de caballero para ponérselas por la mañana. Las saqué del armario y se las entregué. Y otra vez sentí que se me helaba la sangre cuando él me tomó las manos para darme las buenas noches. Me aparté de él, sin saber cómo. Avivé el fuego de la sala y me senté frente a la chimenea, pues tenía miedo de irme a la cama.
Durante 1 hora o más me sentí demasiado aturdido para reflexionar, y hasta que comencé a serenarme no logré darme cuenta de que no era más que un náufrago y que la nave en que iba había quedado destrozada. Las intenciones de Miss Havisham respecto a mí se esfumaban como un sueño. El destino de Estela no estaba unido al mío. Yo solo era tolerado en la casa de Satis como un instrumento, una espina para los parientes codiciosos, un maniquí con un corazón mecánico para ejercitarse cuando no había otra cosa a mano. Esas fueron las primeras punzadas del desengaño, pero el dolor más agudo y penetrante me lo causaba pensar que había sido el presidiario, culpable de no sabía yo qué crímenes y expuesto a ser arrancado de aquellas habitaciones donde yo estaba reflexionando y ahorcado a las puertas de la Old Bailey, por lo que yo había abandonado a Joe. No habría regresado al lado de Joe ni de Biddy por ninguna razón. El motivo, supongo, era que me sentía culpable por el modo en que me había comportado con ellos. Eso era más fuerte que cualquier otra consideración. Ninguna sabiduría en el mundo podía haberme dado el consuelo que yo habría encontrado en su simpatía y fidelidad, pero ya no estaba en condiciones de deshacer lo que había hecho. En cada ráfaga del viento y en cada chubasco de los que se sucedían casi ininterrumpidamente, me parecía oír a los perseguidores. Por 2 veces habría jurado que llamaban a la puerta y que al otro lado alguien hablaba en voz baja. En medio de esos terrores, empecé a imaginar o recordar que había tenido avisos misteriosos de la aparición de aquel hombre, que durante las últimas semanas había visto en las calles rostros que me habían parecido semejantes al suyo, que estos parecidos se habían hecho más numerosos a medida que él se acercaba por mar, que de algún modo su espíritu maligno había enviado al mío aquellos mensajeros, y ahora, en esa noche de tormenta, cumplía con su palabra y se hallaba a mi lado. Vino a unirse a estas reflexiones la de que a mis ojos infantiles me había parecido un hombre terriblemente violento, que había oído al otro presidiario asegurar repetidamente que había intentado asesinarlo, que lo vio en el fondo de la zanja luchando como una bestia salvaje. Con todos estos recuerdos sentí, a la luz del fuego, cierto temor que me hacía comprender que no era prudente permanecer encerrado allí con él en una noche tempestuosa y solitaria. Y ese temor fue creciendo hasta invadir la habitación y obligarme a coger una bujía y entrar a echar un vistazo a mi terrible compañero. Este se había envuelto la cabeza con un pañuelo y dormía con una expresión ceñuda en el rostro, pero descansaba plácidamente, si bien con una pistola sobre la almohada. Tranquilizado acerca de esto, puse suavemente la llave en la parte exterior de la puerta y lo dejé encerrado antes de sentarme nuevamente junto al fuego. Poco a poco fui deslizándome en mi asiento y quedé tendido en el suelo. Cuando desperté, sin haber perdido durante el sueño la conciencia de mi desgracia, los relojes de las iglesias del oeste de Londres daban las 5. Las bujías se habían consumido, el fuego estaba apagado y el viento y la lluvia contribuían a hacer más lóbregas las espesas tinieblas.